¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Por cierto, me faltó mencionar que también estoy en Twitter como Eric Castañeda también. Espero de una u otra manera estar en contacto con toda la camaradería vital socialista. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de las reformas gregorianas. Reformas gregorianas cuya denominación hace referencia al Papa Gregorio VII, quien se dice continuador de la obra de su antecesor Gregorio VI, quien fue canonizado como San Gregorio Magno, Gregorio el Grande, ¿sí? Por ser los reformadores e innovadores, sobre todo revolucionarios de la Iglesia Católica. Y es que estas reformas gregorianas, en términos generales, significaron la centralización total del poder de la Iglesia, extendida en toda Europa occidental. Y más que todo, el afianzamiento total y absoluto de su poder, y con el cual la Iglesia tomaba el control total y absoluto, valga la redundancia, de la población en general. ¿Sí? A su vez se divide también en lo que son las llamadas reformas monásticas. Estas reformas monásticas establecían que quienes integraban lo que era esta institución poderosa y dominante que en la Edad Media, que fue la Iglesia Católica, adoptaran el modus vivendi que tuvo el propio Jesucristo y sus 12 apóstoles en la época cristiana. Es por ello que el término monástico hace referencia a los monasterios que se fueron construyendo en diversos puntos estratégicos en Europa occidental, específicamente en Francia, en Alemania, en España incluso, que es donde más se propagó el cristianismo, una vez habiendo sido establecido finalmente por Teodosio mediante el concilio de Tesalónica, como les había mencionado anteriormente. Y entonces, como les decía, trajo una serie de innovaciones que sin duda significaron reglas rígidas con las cuales finalmente la Iglesia Católica terminaría por someter en su totalidad a la población. Y no solo porque no solo fueron restricciones para los propios prelados, sacerdotes y todos los integrantes de la Iglesia Católica, sino que también fueron reglas también estrictas, normas estrictas y rígidas para la misma población también. Y vamos por pasos. Empezamos con que se celebraba el concilio de Letrán en Roma, y en el cual establecía como norma central y sobre todo obligatoria lo que es la cuestión del celibato. El celibato, que es sinónimo de castidad, es decir, el alejamiento total de toda la cuestión de la tentación de la carne y toda esa cuestión del pecado, que es un tema que la verdad da mucho de qué hablar, porque la misma Iglesia así lo impuso, y con una sociedad que era iletrada y sobre todo poco ilustrada, entonces con facilidad pudieron someterlos con esas cuestiones que profundizaremos más adelante. Pero sí, volviendo a este concilio de Letrán, que establecía el celibato y al mismo tiempo le prohibía a los sacerdotes casarse, sobre todo vivir en concubinato, y ya no digamos cometer adulterio. Pero de la pederastía y la pedofilia, sí, aunque bueno, esa es otra cuestión, pero sí esta cuestión en la cual sometía a todos los sacerdotes y prelados
a cumplir con esa estricta norma, el celibato, es decir, no tener relaciones carnales con la mujer. Eso explica sin duda alguna que la Iglesia Católica es la pionera principal del machismo en el mundo entero, porque fue la primera en denigrar a la mujer como un ser impuro que hacía al hombre caer en tentación, siendo que ahora sí que hay otros datos, ¿sí? Hay explicaciones científicas en ese sentido, y sobresale aquí el debate de lo que era la cuestión divina y esta cuestión que no le llamemos carnal, no utilicemos el nombre de carne, más bien utilicemos el nombre de naturaleza, simplemente naturaleza. Son instintos que el hombre tiene desde que nace. Bien, entonces como le decía, este concilio les prohibía a los sacerdotes tener relaciones sexuales y sobre todo casarse. Ese es uno de los factores, de hecho, que provocó el cisma de Oriente, que fue la ruptura total entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, que ahí sí era todo lo contrario, sí les permitían a sus representantes, es decir, a los prelados y todos ellos, a tener justamente convivencia conyugal, de hecho. Sí, entonces ahí se fueron observando esas muy evidentes diferencias. Y por otra parte, otro punto importante a destacar en estas reformas gregorianas y monásticas está la cuestión de la mariología, es decir, consiste en la adoración a María, la Virgen María, como la madre de Jesucristo, o sea, la madre creadora del hombre. Y es por ello que se estableció entonces la adoración a la Virgen María y en todas sus diversas representaciones. Esto como una cuestión de pasar de el paganismo al cristianismo. Es decir, en el paganismo hay que recordar que se adoraban a una serie de diosas, como tenemos el caso de Atenea, Venus, Rea, en lo que corresponde a la mitología griega, ¿sí? Así como también en Egipto tenemos a Isis, a Menosis, ¿sí? Y qué decir de en la India y todos. Entonces se buscó de una u otra manera que se adorase a una mujer, fuera vista como una diosa, al igual como en las civilizaciones, en las otras civilizaciones antiguas, que no solo se les adoraba, sino que se les construía templo. Y esta cuestión de los celtas, que fueron los primeros en dedicar cánticos y oraciones. Y es por eso que la iglesia estableció lo que es la cuestión del rosario. Si se han dado cuenta de quienes han rezado el rosario, el 90% del contenido del rosario está dedicado a María. ¿Sí? Sí, por lo que se estableció lo que es el Ave María. Y el mismo rezo del rosario, en el cual, como les digo, el 90% está dedicado a la Virgen María. ¿Sí? Así, y al mismo tiempo se establecieron las diversas representaciones de María, como la Asunción, que es María que asciende al cielo para reunirse con su Hijo Jesucristo. Tenemos el caso también de la Dolorosa, que es la misma María sufriendo por haber presenciado el asesinato de su Hijo Jesucristo, la crucifixión. Está también la Inmaculada Concepción,
que que es justamente la misma María cuando baja San Gabriel Arcángel a anunciarle que va a tener un hijo del hombre, que va a concebir a Jesucristo su hijo. Y otras representaciones, vemos como la Virgen de la Soledad, que la misma María, bueno, en una situación verdaderamente dolorosa, así con... Sí, de hecho la Virgen dolorosa con lágrimas es una representación que verdaderamente ha asombrado, ha impactado totalmente. Sí. Sí, sobre todo si hablamos de cuestiones en las cuales la Iglesia Católica, mediante imágenes artísticas, ha inculcado a la población las consecuencias que trae consigo el cometer pecados graves que ofenden al Ser Supremo. Es una cuestión verdaderamente muy polémica. ¿Sí? Entonces es la cuestión de la Mariología y la adoración a María en todas sus diversas representaciones, así como dedicarle un rosario y sobre todo un Ave María, que de hecho en las penitencias te, te inculcan a rezar el Ave María 10 veces. ¿Ves? Y otro punto importante a destacar son los sacramentos, la cuestión de los sacramentos, que fue una de las principales reformas gregorianas, que consistió en la celebración de sacramentos, principalmente lo que es la confesión, principalmente, o sea, confiesa tus pecados para que de ahí recibas el cuerpo de Cristo, lo que es la comunión, así como lo que es el matrimonio, el bautismo, ¿sí? La confirmación, la extrema unción, el orden sacerdotal, ¿sí? Esos que, como les digo, no fueron reglas impuestas por el Ser Supremo, sino reglas impuestas por el hombre. En este caso, reformas gregorianas. En este caso, el propio Gregorio Magno, que implantó la celebración de estos rituales de corte netamente cristiano. ¿Sí? Y así como vino la conjunción de otras celebraciones de tipo judío, de tipo musulmán, ¿sí? Así como también parte de celebraciones paganas, vino lo que es Navidad, adoración de los muertos, entre muchos otros elementos socioculturales a destacar. Y por último, destacar la cuestión de los pecados, ¿sí? Los cuales la Iglesia ha condenado severamente, ¿sí? Y sobre todo destacar que la Iglesia ha condenado, pero de forma abrupta, lo que es la cuestión de la sexualidad, siendo que la sexualidad es algo verdaderamente natural, pero la Iglesia lo ha condenado enérgicamente como la peor tentación carnal a la que el ser humano puede caer. Y buscó que mediante sus imposiciones, mediante sus normas estrictas, se condenara el sexo como la peor bajeza que se puede cometer, siendo que la sexualidad es una cuestión de orden natural. Y porque sobre todo la cuestión de la desnudez es sin duda alguna un descubrimiento del ser humano. El ser humano tiene la sexualidad por instinto, solo que la Iglesia en ese entonces lo condenaba como el peor de todos los pecados, como un pecado mortal, y se condenaban en las llamas del infierno. Y por eso estableció la cuestión de la imagen del purgatorio como el lugar a donde todos los pecadores arderán, ¿no? Si no se arrepentían de hacer obras diabólicas, satánicas. Entonces, es así como estas reformas gregorianas fortalecieron y sobre todo afianzaron el poder avasallador y dominante de la Iglesia Católica en la Edad Media. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura.
We are the champions of the world.